El 11 de agosto de 1994, pescadores en el río Hawkesbury, cerca de Sídney, hicieron un descubrimiento macabro: un cuerpo humano atado a una estructura metálica en forma de cruz, envuelto en bolsas de plástico y en avanzado estado de descomposición. Y así, el caso se conoció como el hombre del estante. Hola a todos, bienvenidos a Rastro Eterno. Así que suscríbete al canal y deja tu like para no perderte ningún video. Era una mañana aparentemente normal en el río Hawkesbury. Mark Peterson, un pescador experimentado, y su equipo se preparaban para otra jornada de trabajo. El sol brillaba sobre las aguas tranquilas, y todo parecía rutinario. Sin embargo, ese día sería todo menos ordinario. Al tirar de las redes, notaron algo inusual. El peso era mucho mayor de lo esperado. La emoción inicial de una posible gran captura rápidamente se transformó en inquietud. Al subir la red a la embarcación, el equipo se encontró con algo que los dejó sin palabras. No eran peces lo que habían atrapado, sino una estructura metálica oxidada, de aproximadamente el tamaño de un ser humano, con una forma que recordaba a una cruz. Pero lo que realmente heló la sangre de todos fue lo que estaba atado a ella: un cuerpo humano, envuelto en bolsas de plástico negras, en un estado avanzado de descomposición. La escena era surrealista. El cuerpo, amarrado con cuerdas y alambres a la estructura, parecía haber sido colocado allí de manera deliberada, como si se tratara de una macabra crucifixión subacuática. Los pescadores, atónitos, no podían apartar la mirada de aquel hallazgo perturbador. El silencio en la embarcación era palpable, roto solo por el sonido del agua golpeando el casco. Mark Peterson, consciente de la gravedad de la situación, contactó inmediatamente a las autoridades. La policía acuática de Broken Bay llegó rápidamente al lugar y confirmó lo que todos temían: se trataba de restos humanos. El cuerpo fue trasladado a un lugar seguro para un examen más detallado, pero el impacto de lo que habían visto nunca abandonaría a aquellos pescadores. Este descubrimiento no solo marcó el inicio de una investigación criminal, sino que también planteó preguntas aterradoras. ¿Quién era esa persona? ¿Cómo terminó en el fondo del río, atado a una estructura tan peculiar? Y, lo más inquietante, ¿qué tipo de mente podría idear algo tan siniestro? Con el cuerpo y la estructura metálica ya en manos de las autoridades, comenzó una de las investigaciones más complejas y desconcertantes en la historia criminal de Australia. Los forenses se enfrentaban a un desafío monumental: identificar a la víctima y determinar cómo había llegado a ese estado. El cuerpo, en avanzado estado de descomposición, ofrecía pocas pistas claras, pero cada detalle era crucial. Lo primero que llamó la atención de los investigadores fue la estructura de metal. No era algo improvisado. Estaba hecha con precisión, utilizando barras de metal soldadas y reforzadas con alambres y cuerdas. La forma de cruz no pasó desapercibida, lo que llevó a especulaciones sobre un posible motivo religioso o ritualístico. Sin embargo, los expertos señalaron que la estructura era demasiado pesada para ser manejada por una sola persona, lo que sugería que más de un individuo había participado en el crimen. El examen del cuerpo reveló que la víctima era un hombre joven, de aproximadamente 1,60 metros de altura, con cabello oscuro. Aunque el rostro y la piel estaban completamente descompuestos, los dientes, casi intactos, ofrecían una pista valiosa. Faltaba un molar, extraído años antes. No se encontraron rastros de joyas, documentos o cualquier forma de identificación, lo que indicaba que los asesinos habían tomado medidas para evitar que la víctima fuera reconocida. La causa de la muerte fue determinada como un trauma contundente en la cabeza. Alguien había golpeado al hombre repetidamente con un objeto pesado, causándole lesiones fatales en el cráneo y el cerebro. Sin embargo, no estaba claro si el hombre había sido atado a la estructura antes o después de su muerte, lo que añadía otra capa de misterio al caso. Mientras los forenses trabajaban en el laboratorio, la policía comenzó a rastrear posibles pistas en la comunidad. ¿Era este un crimen relacionado con el mundo del AMPA? ¿O había algo más siniestro detrás de este acto? Las preguntas se multiplicaban, pero las respuestas eran escasas. Lo único que tenían claro era que estaban frente a un crimen planeado con meticulosidad, ejecutado por alguien, o algo,
que no quería dejar rastros. Con el cuerpo identificado como el de un hombre joven y la estructura metálica analizada, las autoridades comenzaron a explorar diversas teorías para explicar lo que había ocurrido. El caso del hombre del estante no solo era macabro, sino también profundamente enigmático, lo que llevó a especulaciones que iban desde lo criminal hasta lo sobrenatural. Una de las primeras teorías que surgió fue la de un crimen relacionado con el mundo de Lampa. A principios de los años 90, Sydney era conocida por su brutal mundo criminal, donde los asesinatos por encargo y las venganzas entre pandillas eran comunes. La forma en que el cuerpo fue desechado, atado a una estructura pesada y arrojado al río, sugería un mensaje claro. Alguien quería que este hombre desapareciera sin dejar rastro. ¿Era este un ajuste de cuentas? ¿Una advertencia para otros en el mundo criminal? La policía consideró seriamente esta posibilidad, especialmente porque la víctima no tenía identificación, lo que podía indicar un intento de ocultar su identidad. Otra teoría que ganó fuerza fue la de un crimen ritualístico o religioso. La estructura en forma de cruz no pasó desapercibida, y algunos especularon que podría tratarse de un acto simbólico, tal vez relacionado con algún culto o grupo extremista. Sin embargo, los investigadores no encontraron evidencia concreta que respaldara esta idea. No había símbolos religiosos en la escena, ni rastros de rituales, lo que llevó a descartar esta teoría como poco probable. También se consideró la posibilidad de que el crimen fuera obra de un asesino en serie. Aunque no había casos similares reportados en la región, la brutalidad y la meticulosidad del crimen sugerían que el autor podría tener experiencia en este tipo de actos. ¿Era este el primer crimen de un asesino que aún no había sido descubierto? La idea era aterradora, pero sin más evidencia, esta teoría también quedó en el aire. Mientras tanto, el público seguía fascinado por el caso. Los medios de comunicación no tardaron en apodar a la víctima como el hombre del estante, y las especulaciones no dejaban de crecer. ¿Era este un crimen pasional? ¿Una venganza personal? ¿O algo mucho más oscuro? Las preguntas se multiplicaban, pero las respuestas seguían siendo esquivas. Lo que estaba claro era que este caso no era un crimen común. La forma en que el cuerpo fue desechado, la estructura metálica y la falta de pistas apuntaban a un crimen planeado con frialdad y ejecutado con precisión. Pero, ¿quién estaba detrás de todo esto? Y, lo más importante, ¿por qué? Durante años, el hombre del estante permaneció sin identidad, un enigma que desconcertaba a las autoridades y al público por igual. Sin embargo, en 2018, gracias a los avances en la tecnología de ADN, finalmente se logró un avance crucial. La víctima fue identificada como Max Stanchevsky, un hombre de 37 años que había desaparecido en 1993. Este descubrimiento no solo puso un nombre al misterio, sino que también abrió nuevas puertas en la investigación. Max era un residente de Newtown, un suburbio de Sydney, y según sus familiares y amigos, era un hombre común con una pasión que lo llevó a problemas: el juego. Max era conocido por llevar grandes cantidades de dinero y desaparecer durante días para ir a jugar, especialmente en la Costa Dorada, un popular destino de juegos de azar en Australia. Sin embargo, en enero de 1993, Max desapareció para siempre. Había retirado alrededor de 1.800 en efectivo, una suma considerable para la época, y se despidió de su novia antes de partir. Nunca más se supo de él. Cuando su cuerpo fue encontrado en el río Hawkesbury, a cientos de kilómetros de la Costa Dorada, surgieron nuevas preguntas. ¿Qué había sucedido en ese viaje? ¿Por qué nunca llegó a su destino? La identificación de Max no solo trajo alivio a su familia, que finalmente supo qué había pasado con él, sino que también reavivó la investigación. Ahora, con un nombre y una historia, los detectives podían centrarse en descubrir quién lo había matado y por qué. Aunque Max no tenía antecedentes criminales, su adicción al juego lo puso en contacto con personas peligrosas. ¿Había incurrido en deudas que no podía pagar? ¿Había cruzado a alguien en el mundo del crimen? Estas preguntas se convirtieron en el centro de la investigación, pero las respuestas no eran fáciles de encontrar. Lo que sí estaba claro era que Max no era un criminal, sino una víctima de circunstancias que lo llevaron a un final trágico y brutal.
La identificación de Max Stanchevsky fue un paso crucial, pero también un recordatorio de que el caso estaba lejos de resolverse. Ahora, con un nombre y un rostro, la pregunta seguía siendo la misma: ¿quién mató al hombre del estante? Ahora que se sabía que Max era un hombre común con un problema de juego, las especulaciones se centraron en su estilo de vida y en las personas con las que pudo haberse relacionado. ¿Fue su adicción al juego lo que lo llevó a un final tan trágico? ¿O había algo más en su vida que lo puso en el punto de mira de alguien peligroso? Una de las teorías más fuertes fue la de las deudas de juego. Max era conocido por llevar grandes cantidades de dinero y desaparecer durante días para jugar. Esto lo puso en contacto con agiotas y prestamistas, personas que no dudarían en usar la violencia para cobrar lo que se les debía. ¿Había acumulado deudas que no podía pagar? ¿Fue asesinado como una advertencia para otros que pudieran pensar en no pagar? La brutalidad del crimen, con el cuerpo atado a una estructura metálica y arrojado al río, sugería que los asesinos querían enviar un mensaje claro y aterrador. Otra teoría que ganó fuerza fue la de un crimen pasional. Aunque Max no tenía antecedentes de violencia o problemas serios en sus relaciones, no se podía descartar la posibilidad de que hubiera algo en su vida personal que lo llevara a un enfrentamiento mortal. ¿Había una relación secreta? ¿Un amor no correspondido? Aunque esta teoría era menos probable, dado el nivel de planificación y brutalidad del crimen, no se podía ignorar por completo. También se consideró la posibilidad de que Max hubiera sido víctima de un asesino en serie. Aunque no había casos similares reportados en la región, la forma en que el cuerpo fue desechado sugería que el autor podría tener experiencia en ocultar crímenes. ¿Era este el primer crimen de un asesino que aún no había sido descubierto? Aunque esta teoría era intrigante, la falta de evidencia concreta la hacía difícil de sostener. Finalmente, algunos especularon que Max podría haber sido víctima de un crimen organizado. Aunque no tenía vínculos conocidos con el mundo de Lampa, su adicción al juego lo puso en contacto con personas peligrosas. ¿Había cruzado a alguien poderoso? ¿O fue simplemente un mensaje para otros en el mundo criminal? A pesar de estas teorías, el caso seguía sin resolverse. La identificación de Max había traído nuevas pistas, pero también nuevas preguntas. ¿Quién lo mató? ¿Y por qué? Estas preguntas seguían sin respuesta, manteniendo vivo el misterio del hombre del estante. A medida que el caso del hombre del estante avanzaba, no solo las teorías sobre el crimen llamaron la atención, sino también la forma en que se llevó a cabo la investigación. Con el paso de los años, surgieron críticas hacia las autoridades por lo que muchos consideraron fallas significativas en el manejo del caso. Una de las principales críticas fue la falta de un análisis más profundo de la estructura metálica. Dado que la estructura era claramente personalizada, hecha con barras de metal soldadas, era probable que hubiera sido fabricada en un taller o sitio industrial. Sin embargo, la policía nunca identificó el origen de la estructura ni rastreó a quienes podrían haberla construido. Esto llevó a especulaciones sobre si una investigación más exhaustiva podría haber llevado a los sospechosos. Otra crítica fue la falta de una búsqueda más amplia en el río Hawkesbury. El hecho de que el cuerpo fuera encontrado en una red de pesca sugería que podía haber más restos humanos en el área. Sin embargo, no se realizaron búsquedas a gran escala, lo que dejó abierta la posibilidad de que hubiera más víctimas o pistas ocultas en las profundidades del río. Además, la demora en la identificación de Max Stanchevsky también fue cuestionada. Aunque la tecnología de ADN estaba disponible desde principios de los años 2000, no fue hasta 2018 que se logró identificar a la víctima. Esto llevó a preguntas sobre si la policía había hecho lo suficiente para resolver el caso en un plazo más razonable. Finalmente, algunos especularon que testigos clave podrían haber sido intimidados para guardar silencio. Max tenía amigos y familiares, pero nadie parecía tener información sobre sus últimos movimientos. ¿Había alguien que sabía más de lo que decía? Estas críticas no solo pusieron en duda la eficacia de la investigación, sino que también alimentaron teorías de conspiración sobre un posible encubrimiento. El caso del hombre del estante sigue siendo uno de los misterios más intrigantes y perturbadores de la historia criminal de Australia. A pesar de los avances en la tecnología y la identificación de Max Stanchevsky en 2018,
muchas preguntas cruciales siguen sin respuesta. ¿Quién lo mató? ¿Y por qué? Estas preguntas no solo han desconcertado a los investigadores, sino que también han dejado a la familia de Max sin un cierre completo. Ese fue el brutal caso del hombre del estante. Si te ha gustado el video, suscríbete al canal y dale a me gusta para recibir más videos como estos.